Práctica educativa constructivista. El gran desafío que le espera a la educación en el futuro es lograr la eficacia como elemento de desarrollo y de formación, donde se produzcan procesos que interesen, comprometan y potencien articuladamente. Las características de la enseñanza constructivista parten del precepto de que el aprendizaje humano es siempre el producto de una construcción mental interior, ya sea uno, el primero o el último en entender el nuevo conocimiento. Según Flores Ochoa, hay 4 acciones fundamentales en la práctica educativa constructivista. La primera parte de las ideas y esquemas previos del alumno. Segundo, prevé el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental a partir de la construcción activa del nuevo concepto por parte de los alumnos. 3. Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que se enseña y aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con aquellos previos a fin de ampliar su transferencia. En la escuela, cultura y desarrollo según la concepción constructivista, a través de la escuela, la familia y los medios de comunicación masiva, establecemos contacto con la cultura vigente. Mediante ellos se puede mantener el sistema de creencias o buscar su transformación. Para la concepción constructivista, el aprendizaje contribuye al desarrollo cultural en la medida en que se es capaz de no copiar o reproducir la realidad de manera idéntica, sino de elaborar una representación personal sobre un aspecto de la realidad circundante, desde la experiencia e interés particular, modificando aquellos contenidos que limitan nuestra percepción para responder con nuevos significados, que amplíen nuestra conciencia del mundo y diversificándola y al mismo tiempo integrándola de manera significativa o con significados que amplíen esa conciencia y al mismo tiempo integrándola de manera significativa a nuestro contexto particular de acción personal y social. Según César Coll, el impacto de la práctica educativa constructivista es de naturaleza social en el crecimiento de las personas, porque implica un desarrollo cultural contextualizado. En una lógica constructivista, es la persona globalmente entendida la que aprende, y ese aprendizaje repercute también globalmente en la persona, en lo que sabe y en su forma de verse y de relacionarse con los demás. El currículo de la escuela convencional y el de la influencia conductivista consiste en un cerrado e inflexible plan de estudio que organiza y normativiza la enseñanza para la transmisión lineal de datos y conocimientos tendientes a resultados conductuales que reflejan la incorporación de los individuos a los esquemas previos del sistema. Fundamentos teóricos de la tutoría presencial y en línea, una perspectiva socioconstructivista. En el actual panorama educativo se ha visto modificado por 2 grandes fenómenos de diferente naturaleza que pueden estar relacionados. Por un lado, la incursión de la tecnología que ha posibilitado, entre otras muchas cosas, la enseñanza en línea, y por otro lado, el hecho de que el aprendizaje se ha ampliado de un modo formal a lo largo del ciclo vital, lo que supone atender a un aprendizaje adulto supuestamente diferente al aprendizaje escolar, el comportamiento o el importante papel que juegan ambas realidades en la sociedad de la información, según Bárbara Elena 2017. El fenómeno que se refiere al incremento de la presencia tecnológica y el ámbito educativo, este ámbito ha modificado considerablemente la concepción formal de los procesos educativos y su propia práctica, mientras que el fenómeno del aprendizaje a lo largo de la vida se ve fuertemente orientado al autoaprendizaje, lo que presupone un conjunto de competencias por parte de los alumnos que no siempre están desarrolladas con anterioridad, pero ambas realidades, la incursión de la tecnología y la comunicación en el campo educativo y la ampliación evolutiva del aprendizaje, sea presencial como en línea, comparten la necesidad de contar con unos referentes sólidos en relación al desarrollo humano, que es lo mismo, tener la posibilidad de ubicar el proceso de enseñanza y aprendizaje en un marco teórico consolidado. Agentes que influyen en la calidad de este desarrollo social y cognitivo.
En este proceso de construcción del conocimiento intervienen diferentes agentes que influyen en la calidad de este desarrollo social y cognitivo, y uno de los más importantes es el tutor. A esta figura se le ha llamado de diversas maneras: consultor, mentor, gestor o profesor, pero lo importante es el rol que se le atribuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a nadie se le escapa que el rol que desarrolla o se le atribuye al tutor depende de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene la institución en la que se ubica, o también de la propia concepción del tutor sobre lo que es enseñar y aprender. En definitiva, el papel del tutor depende en gran parte de la teoría del aprendizaje dominante en el marco institucional, en el diseño instruccional de los programas y en el mismo desarrollo de los cursos. En muchos casos, la concepción pedagógica implícita que se identifica de los procesos educativos es tributaria de modelos asociacionistas y transmisivos que conciben el aprendizaje como un proceso lineal y hacen corresponder de manera fija y directa las acciones de enseñanza a las acciones de aprendizaje. Otra concepción bastante extendida es la del activismo individual. Esto se explica: existen algunas concepciones de carácter constructivista sobre procesos educativos en los que se da total responsabilidad a la actividad constructiva y autoestructurante del alumno. Si se prepara el entorno del aprendizaje y se procuran unas actividades manipulativas que se lleven al alumno a tener contacto con los contenidos a aprender, la evolución propia del ser humano y su actividad cognitiva parece que ya hará el resto. Estas dos concepciones transmisivas y autoestructurantes perfilan un papel del tutor bastante diferente, y podríamos decir que en un extremo responden a los paradigmas que abogan respectivamente por un proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el profesor y un proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el alumno como individuo, resumida en ella las principales características de uno y otro paradigma, según Barberá, 2017. En la propuesta pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, en las ciencias naturales y en matemática, como consecuencia inminente incorporación en las TIC, tecnologías de la información y comunicación TIC, a la enseñanza de las ciencias y particularmente en la matemática, se ha visto transformada la práctica pedagógica de los docentes en dar respuesta a preguntas como ¿qué implicaciones tiene el constructivismo en las ciencias naturales? ¿Y cómo se pueden vincular el constructivismo, la práctica pedagógica y la enseñanza de las ciencias y en las matemáticas, que promueve a los docentes que utilicen las TIC? Y esto permitió establecer una propuesta que sustenta el uso de las TIC como soporte al proceso de enseñanza y las transforma como medio para crear un ambiente apropiado que beneficie el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas, constructivismo en las prácticas pedagógicas, tecnologías de información y comunicación, según Sandra Castillo, 2008. Constructivismo, una propuesta epistemológica. Cole señala que se ha dicho que la concepción constructivista no es en sentido estricto una teoría, sino más bien un marco explicativo que, partiendo de la consideración social y socializadora de la educación escolar, integra aportaciones diversas, cuyo denominador común lo constituye un acuerdo en torno a principios constructivistas. Asimismo, dice que existen diversas perspectivas sobre cómo el aprender se construye, lo cual implica definir el constructivismo desde diferentes miradas y no encasillarlo en una única manera de pensarlo. Aquí se resume y concibe al constructivismo como una propuesta epistemológica que surge en oposición al positivismo del conductismo y el procesamiento de la información. Además, se basa en la concepción que la realidad es una construcción interna, propia del individuo, según lo indica Sánchez 2000. Está justificada desde la perspectiva del uso de las tecnologías de información y comunicación para la construcción del conocimiento. Castillo Sandra, 2008.
Bien, espero hayan comprendido el contenido de los fundamentos y principios de las teorías constructivistas del aprendizaje de la ciencia. Nos vemos hasta la próxima videoclase.